En la siguiente imagen se puede ver y se puede leer el logo Visión España, luchando por una capacidad visual plena. A la derecha, en letras naranjas, martes 10 de octubre, 17 horas. A través de la plataforma Zoom, necesaria inscripción. Debajo, en negrita, letras más grandes, Día Mundial de la Visión 2023. Debajo, entre comillas y en letras naranjas, la atención sociosanitaria de las patologías visuales en España. Un modelo a debate. Debajo, colaboran dos puntos. Sociedad Española de Retina y Vítreo, Haces de Luz Catarata Congénita de España y Asociación B1, B2, B3 de Cataluña. Como último, y en letras naranjas y más pequeñas, más información. Dos puntos. Gestión @esvision.es. Teléfono 722 612266. En este punto de la tarde vamos a dar paso entonces a la segunda mesa de trabajo de esta jornada que con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra, que ya sabéis, cada segundo jueves de octubre, eh, estamos organizando desde la Asociación Acción Visión España. Es la mesa, como decir, la mesa de los pacientes, es el momento en el que las personas afectadas, nuestras familias y las asociaciones vamos a tomar la voz y vamos a intentar poner también, a aportar nuestra perspectiva de cómo está, de cómo es la realidad del Sistema Nacional de Salud en lo que tiene que ver en la atención sociosanitaria de la discapacidad visual en España. Vamos a contar con dos personas, porque al final hay una de las personas que teníamos confirmadas que por motivos personales no ha podido conectarse a última hora, pero creo que vamos a tener un debate interesante y sobre todo vamos a poder compartir las necesidades y también las soluciones de lo que desde las entidades y desde las personas afectadas consideramos que el Sistema Nacional de Salud y la atención sociosanitaria en España necesita y podemos aportar. Voy a presentar a los participantes de esta mesa de debate y luego podremos abrir un turno de palabra que seguro que habrá otras personas también dentro de la sala que puedan aportar su perspectiva. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a María Ramírez. Ella es vicepresidenta de la Asociación Haces de Luz, Catarata Congénita España, que nos habla de Madrid, desde Madrid, quiero decir. Hola María, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Bien. Bueno, muchas gracias como siempre por el apoyo continuo que haces de Luz y tú personalmente ofreces a Acción Visión España y sobre todo a todas las personas y todas las familias en España que tienen catarata congénita y muchas más otras cosas porque nuestra compañera María Ramírez es una gran experta en muchos trámites, en derechos, en cómo acceder a todos los derechos que como pacientes y como personas tenemos en España y en el Sistema Nacional de Salud y que yo doy fe que cada día lucha para que todos y todas podamos tener nuestra mejor visión posible y accedamos a los recursos que nos consideren. Ahora mismo le damos la palabra a María. No quiero dejar de saludar también a otra persona que también va a participar en la mesa y que es Joaquín Carratalá. Él es Joaquín Carratalá Beltrán, que él es presidente de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares de España, AGAF, que si no recuerdo mal nos atiende y comparte con nosotros esta tarde desde Alicante. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Agradecido, Andrés, a que hayas contado conmigo. Bueno, desde luego que es un placer. La Asociación AGAF también, al igual que Haces de Luz, forman parte de las 13 asociaciones que componen Acción Visión España y que todos juntos, unidos, pues, intentamos ofrecer el máximo apoyo en todo el territorio español a cualquier persona con una patología visual que necesite nuestro apoyo. Vamos a darle un pequeño margen tanto a María como a Joaquín para que ellos nos cuenten su perspectiva de cómo está la situación
y luego, si queréis, abrimos un pequeño debate entre todos, porque como tampoco somos demasiados en la sala, que no creo que haya ningún problema con las comunicaciones. Entonces, Vale, adelante, María, te vale, escuchamos bueno, atentamente. pues vale. Yo voy a dar un poquito la perspectiva de cómo vemos actualmente en Haces de Luz digamos, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades visuales infantiles, un poco tomando como modelo la catarata congénita, que es una enfermedad actualmente muy tratable, con unos pronósticos muy variados, como siempre digo, pero que tiene muchas patitas, muchas cosas que tratar y que es un poco como un arquetipo, un ejemplo, porque es lo que mejor conocemos, pero que alrededor tenemos una serie de pacientes que sin tener catarata congénita tienen otras patologías relacionadas y podemos abarcar un poco más. Entonces, siempre nos llega información de otras patologías, de cómo se está tratando, y eso nos da como una especie de visión general de qué está sucediendo y de qué ha sucedido en los últimos años desde que nosotros existimos como asociación. ¿Qué cosas detectamos que han mejorado? ¿Qué cosas no han mejorado y qué cosas deberían o podemos contribuir a que mejoren? He tomado nota de una serie de puntos y nada, os voy a hablar un poco así en general y luego de esos puntos podemos ir hablando todos o si Joaquín tiene previsto hablar de algo parecido, depende cómo lo haya estructurado él. Lo principal, el diagnóstico. En los últimos años observamos que ha habido una mejora del diagnóstico de las patologías visuales infantiles. Creemos que las redes sociales han contribuido a que tanto familias como profesionales se pongan en alerta antes por cosas que antes no sucedían. Cada vez vemos nos llegan menos pacientes con situaciones de no diagnóstico durante meses. Hay todavía algunos casos, pero son menos que hace 5, 10 años, por ejemplo. En esto sí que observamos una mejora, pero seguimos observando grandes diferencias y es algo que siempre insistimos entre el diagnóstico en grandes capitales y el diagnóstico en las zonas rurales, en las provincias. Ese comienzo, esos primeros meses tras el diagnóstico cambian mucho. El ir directo a un gran hospital o el dar varios tumbos por sitios sin saber mucho qué pasa, sin saber el diagnóstico, ir a un hospital pequeño, ahora te derivo a uno grande, pero en el camino te digo que te vayas a una privada porque van a tardar mucho. Eso en las grandes ciudades en general no lo vemos y en las pequeñas y sobre todo en las zonas rurales todavía se ve. Es totalmente determinante la información. Si una familia en una zona rural de España, en una provincia, lleva unos días con un diagnóstico y no saben por dónde arrancar y contactan con el movimiento asociativo, ese problema normalmente se solventa y en poco tiempo se mueve digamos, en la línea correcta. La información, como siempre, pues tan fundamental. El tema de los protocolos. Vamos observando que se van, digamos, uniendo protocolos, pero seguimos observando en 2023 cómo no todavía en el protocolo del tratamiento concretamente de la catarata congénita nos llegan noticias de cosas que no las vemos hacer hace 20 años. Todavía nos sorprende la diferencia de protocolos entre unos y otros y el hecho de constatar que actuar rápido y correctamente en los primeros meses es totalmente determinante para el pronóstico visual del niño. Totalmente. Ya va a haber estudios, hay estudios. La asociación demuestra la experiencia de que así es. Un niño operado a tiempo y tratado optométricamente a tiempo tiene muchísimo ganado respecto a cuando no sucede y se tarda mucho en operar, hay luego quitar puntos, meses para corregir, dar muchas vueltas con las lentes. Ir a seguro en los primeros meses es determinante. Por eso echamos de menos que los profesionales que operan la catarata sin ser especialistas, por lo menos que siguiesen los protocolos que se están siguiendo en los grandes hospitales y que está constatado que funcionan. El tema de las derivaciones siempre lo decimos, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Y sigue siendo también en las provincias, como siempre. Seguimos echando de menos la coordinación entre profesionales. Las patologías visuales infantiles se dan en un momento en el que el sistema visual se está desarrollando y está en juego. Y además de actuar clínicamente, hay que actuar muchas veces optométricamente y rehabilitación, etcétera. Y no suele haber una coordinación. Todavía es muy raro. Hay muy pocos hospitales donde hay optometristas. Opinamos que a pacientes nuestros
que traten, que haya una coordinación oftalmólogo-optometrista directa en los primeros meses, solamente se da en Sant Joan de Déu y ni siquiera afecta al manejo de los materiales que van a corregir a ese niño. Ese niño tiene que seguir yendo a ópticas y con esas ópticas ya la coordinación falla. Dentro de los hospitales sí, pero con profesionales externos no. Echamos de menos el modelo británico, el modelo alemán. Nos acaba de llegar una familia, un niño tratado en Berlín, con todo el proceso dentro de un hospital. Nosotros eso no lo tenemos y tenemos que ir a un montón de centros para poder tener toda la atención que necesitan este tipo de patologías que afectan al desarrollo visual. El tema de la coordinación, bueno, y el tema de la atención multidisciplinar, que es lo mismo, es decir, son patologías que asimismo el CESUR de catarata congénita lo dice, son necesarios optometristas y rehabilitadores y experiencia en rehabilitación y seguimos sin ver que esto se haga pese a existir el CESUR. Bueno, luego siempre insistimos, y lo han comentado los doctores durante las ponencias de DAMAE, el tratamiento personalizado de cada paciente, porque cada paciente tiene una evolución diferente y creemos que no se debe de aplicar, aunque sí que debe haber un protocolo al principio, pero luego cada paciente es distinto. Y bueno, también lo han comentado, el impacto económico que supone este tipo de patologías no sigue sin considerarse a nivel sanitario, pero también a nivel familiar. Sigue siendo terrible el desembolso y nosotros hemos conseguido cosas, hemos conseguido que se cubra el tratamiento de las lentes de contacto, pero nos sigue costando muchísimo con las gafas. Todavía tenemos muchos pasos, hemos dado pasos, pero continuamos con cosas que siguen paradas, incluso cosas que han ido para atrás en algunos desde hace unos años. Y luego, bueno, pues la importancia del papel del movimiento asociativo al final en cómo ese paciente va a llevar su patología, cómo su familia va a estar informada. Pedimos que el sistema sanitario, si no puede llegar a ciertas cosas, siempre no, derive a ese paciente, a esa familia, a las asociaciones. Es decir, es que saben que tenemos muchísima información que les puede ayudar. Yo entiendo que hay muchos que no nos conocen, pero hay muchos que sí, y seguimos pidiéndoles que lo que no está en su mano porque no tienen tiempo ni recursos, lo pongan en nuestras manos, que sabremos cómo poder ayudarles y bueno, pues más o menos estos son los puntos que yo quería tratar un poco, y quien tenga opinión sobre cómo podemos mejorar esto, porque esta es nuestra visión desde Haces de Luz, pero yo siempre tengo curiosidad por cómo lo ven otras asociaciones. Sí que hay algunos con los que tenemos contacto, compartimos información y estamos de acuerdo en cosas, pero luego puede haber otros puntos de vista distintos que desconocemos. Entonces yo siempre valoro mucho el intercambio de opiniones que nos enriquece a todos. Así que, nada. Joaquín. Bueno, María, prácticamente has definido perfectamente todas las necesidades nuestras, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quería reivindicar que el glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa y hay que tratarla como tal. Bueno, dicho esto, en cuanto a las necesidades que tenemos todos los pacientes de glaucoma, son prácticamente iguales a lo que tú has expuesto. Lógicamente, el sistema público de salud, pues en algunos momentos deja mucho que desear. Una de nuestras reivindicaciones también es los circuitos. O sea, nosotros tenemos que ir a una atención primaria. En la atención primaria no existe ningún tipo de aparato. Simplemente no estoy hablando de OCTs ni nada de esto, estoy hablando de un tonómetro para tomarte la presión intraocular y así poderte derivar a la especialidad correspondiente. Entonces, evidentemente nosotros tenemos 1 millón de pacientes en España y dicho por la Sociedad Española de Glaucoma, pues en torno a un 40% desconocen que tienen esa patología, porque todavía están en unos estadios muy bajos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a notar algo, es cuando acuden al médico de familia, atención primaria, para que luego, al cabo de los 6 meses o 1 año, lo reciba un especialista y entonces ya lo que está perdido no se recupera. Entonces, es muy importante mejorar los circuitos y sobre todo la experiencia del paciente.
O sea, la experiencia del paciente, vamos a llamarle como si fuera la historia del paciente, ¿no? Que no tenga, porque otro problema grave es la rotación de los médicos. Hoy te atiende el doctor A, mañana te atiende el doctor B y desconoce totalmente tu historial. El paciente cada vez es más proactivo, cada vez pregunta más, cada vez quiere más información, que eso me parece muy bien. Y eso es gracias al sector asociativo, que estamos informando continuamente. Entonces, claro, un paciente sin tener una experiencia de ese paciente, una historia clínica perfectamente derivada de ese paciente, pues cuando cae en manos de otro doctor, pues igual tiene que volver a empezar de cero. Y evidentemente lo que tú has dicho de la diferencia entre el ámbito urbano y el ámbito rural, pues es abismal, ¿no? Es abismal. Aquí se siguen teniendo listas de espera para oftalmología pues en torno a 8 o 9 meses. En un ambiente rural pues puede dar más vueltas que un tío vivo, ¿no? Para todo esto, con lo cual me sumo a todas tus peticiones, porque en definitiva son las mismas y sí que estoy totalmente de acuerdo con uno de los doctores que ha dicho que lo que estamos a veces obviando es el sentimiento del paciente. O sea, ese es el duelo que tiene que pasar el paciente a la hora de un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa crónica. Porque empiezas a no poder hacer cosas que anteriormente hacías, a no poder socializar, porque muchas veces te sientes incómodo ante gente. Bueno, si es que se ha dicho prácticamente todo, pero yo te digo, nuestra mayor reivindicación es, y de hecho tenemos un proyecto bianual, es declarar glaucoma como es una enfermedad neurodegenerativa. Con lo cual, en eso estamos trabajando y bueno, esperemos que todo salga bien. Por lo demás, pues no sé, si alguien quiere preguntar algo referente a glaucoma, con muchísimo gusto. Muchas gracias, María y Joaquín. La verdad es que vuestras exposiciones han sido, yo creo que han puesto encima de la mesa los grandes temas. No sé si tú, Joaquín, también ves diferencia entre todo lo que ves en los casos, por ejemplo, de glaucoma congénito infantil, que afecta más a casos pediátricos, o también a nivel adulto, si crees que es igualmente la situación, independientemente de que sea pediátrico o no. Hombre, evidentemente el pediátrico es más ágil, por lo menos en la Comunidad Valenciana. El pediátrico es más ágil. En cuanto ya a gente con cierta edad, pues seguimos con unos circuitos obsoletos. Unos circuitos obsoletos totalmente. Sí. Yo lo que observo, lo que decía Joaquín del tema del diagnóstico, ¿no? Yo observo que en las grandes ciudades el pediatra enseguida reacciona y se salta, digamos, esa derivación que puede llegar en 7 u 8 meses, lenta, es decir, saben cómo actuar. En zonas que no están cercanas a grandes hospitales, seguimos observando pues, que se trata el caso de un bebé con una supuesta o que se observa una enfermedad visual, se trata como si fuera la enfermedad de un adulto. Y se le hace seguir el mismo protocolo de espera lento. Si la familia reacciona, pues bien, si llega a una asociación, bien, pero el mayor porcentaje de familias que observamos que terminan en la sanidad privada ante ese circuito lento que no terminas de llegar a ver qué pasa, está en las zonas rurales y en lo más alejado de los grandes hospitales. Urbanas, María, y en las urbanas. Porque esa es mi opinión. Evidentemente, no es lo mismo un pediatra que un médico de familia. El pediatra
no sé cómo explicar esto sin ofender a nadie, ¿no? Pero el pediatra entiendo que al niño lo trata con más cariño, con más trato personal que el médico de familia. El médico de familia, hay algunos que son extiende recetas. Bueno, quiero recordar a las personas que están en la conexión que estamos en esta jornada sobre la situación de la atención sociosanitaria en España de las patologías visuales, que estamos en conversación con María Ramírez, vicepresidenta de Haces de Luz, Catarata Congénita, y con Joaquín Carratalá, de la Asociación AGAF, de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares de España, y que no sé si os parece, pero quizás podamos abrir el debate a la audiencia. No sé si hay alguien dentro de la audiencia que quiera intervenir, que represente alguna asociación o que simplemente sea una persona que conozca un poco, que tenga una opinión al respecto de cuál es la atención sociosanitaria en España y cómo mejorarla. No sé si Iván, si hay alguien que levante la mano o que pueda abrir el micro y aportar también su perspectiva. No, Andrés, con la mano no añade levantada. ¿A qué quería hablar? Pues que abra el micro y que pregunte. Sí, Sí, a Arantxa Ollarte. Perfecto. Hola, Arantxa, Hola, buenas tardes. hola, muy buenas. Estaba escuchándoos ahí atentamente y bueno, quería aportar también un poco lo que estabais comentando desde el punto de vista de las distrofias de retina, que es un panorama un poquito parecido, ¿no? La diferencia no es únicamente entre zonas rurales y ciudades. En las propias ciudades vemos que muchas veces hay dificultad para que te pueda ver un especialista en tu patología o al menos un especialista en retina. Muchísimas personas están siendo seguidos por el oftalmólogo que le toca el ambulatorio, efectivamente con muchísima rotación también, con lo cual los pacientes están atomizados. Y cuando hablamos de patologías poco frecuentes, pues esto es un problema aún mayor todavía, ¿no? Porque si somos pocos pacientes y nos separan, nunca habrá expertos suficientemente en contacto con un número suficiente de pacientes, ¿no? Entonces, una de las peleas y de las solicitudes es que podamos tener acceso a un especialista en retina al menos, pero idealmente en nuestra patología, y que se creen consultas monográficas y centros especializados, ¿no? Porque al final las patologías poco frecuentes requieren de que la persona que te atiende sea experta en esa materia. Y era un poquito lo que quería añadir, que me imagino que es un poco al hilo de lo que decíais lo mismo, ¿no? Pero desde el punto de vista de las distrofias. Nosotros observamos, ahora, vamos, se opera en muchísimos más hospitales y se trata, que ahí está el problema, porque muchas veces operar no es el problema, pero todo lo que viene después, muchos más hospitales que hace 10, 12 años. En muchísimos, en muchísimos. Entonces, es lo que decías, esa atomización, cuando todo va bien, porque en catarata, pues si no hay ninguna complicación, digamos, el gran caballo de batalla es la corrección, y hay gente que tiene suerte, que va a una óptica y bueno, más o menos van tirando, pero si hay complicaciones, pues la cosa ya no es tan sencilla y hay que tirar de especialistas. Y sí que nos preocupa en un futuro que realmente hay tantos médicos operando que pues no sabemos si en un futuro habrá especialistas como los hay a día de hoy. Entonces eso sí también es un problema. Y el tema del ser crónicos que comentaba Joaquín, el tema de ser pacientes crónicos. En el caso de los niños, pues para toda la vida. Y tener médicos de referencia. Las rotaciones normalmente vemos que perjudican muchísimo al caso. A un caso concreto, el que cada día le vea a un médico genera muchísima incertidumbre en el niño, en la familia, y muchísimo desconocimiento de la patología, porque cada vez que viene un médico diferente les cuenta una cosa, uno les dice una cosa, otros otra. Y normalmente cuando observamos la mejor evolución es en niños con un médico estable, un equipo estable y una familia informada y unas complicaciones, pues bueno, atajadas en el momento clave. Esto que comentabas tanto tú, María, como Arantxa, de concentrar el conocimiento, de que haya
unidades expertas o profesionales que conozcan bien las patologías y el manejo de las mismas. Bueno, era un poco la demanda que siempre hemos tenido las asociaciones durante los últimos 10 o incluso más años, ¿no? Lo que haya centros de referencia estatales que acumulen ese conocimiento y esa capacidad de manejo de estas patologías. Actualmente no sé cómo está la situación con respecto al tema de los CESURES, los centros de referencia, centros, servicios y unidades de referencia estatales, ¿no? Que en teoría tendrían que dar solución a este tema, a este problema que estamos planteando. Y luego otra cosa que quería comentar también, que quería dejar encima de la mesa, estamos hablando de que estas patologías necesitan como un abordaje sociosanitario que evidentemente a las asociaciones en la mayoría de las veces nos ignoran, ¿eh? Pero que realmente podemos aportar muchísimo porque hemos acumulado el conocimiento de los pacientes de muchos años, de dar muchas vueltas por muchos sitios, como decíais antes, pero claro que tendríamos que avanzar en la participación de las entidades y las asociaciones en lo que es incluso la asistencia sanitaria, ¿no? El que dentro de los centros de referencia, incluso de los hospitales, pudiera haber contacto directo y cercano y con la asociación de referencia, ¿eh? No sé qué os parece este tema. Es importantísimo que los hospitales, vamos, aparte de recetar medicación, receten asociación. O sea, Muy ya bueno. no son médicos. O sea, que nos receten a nosotros. O sea, porque el apoyo que ellos no dan, que es el apoyo psicológico, el duelo, vuelvo a repetir, que ya lo he comentado antes, el duelo hay que pasarlo. Y tenemos todos en cuenta, y ya lo ha dicho uno de los doctores antes, ¿no? Que el 80% o un 80 y alguno por ciento de los estímulos los percibimos por la visión. Eso hay que pasarlo. Eso hay que pasarlo. Tu familia tiene que acostumbrarse a que tú no eres el de antes. Y esa persona necesita un apoyo psicológico importante, que tampoco está en el circuito. O sea, es un circuito muy escaso, ¿no? Muy escaso. Estoy de acuerdo, Andrés, y de hecho los pocos casos que han conseguido tener esa cercanía a los centros sanitarios desde las asociaciones funcionan de maravilla. Es difícil conseguir que, ya que te receten, es difícil, pero a veces sí que lo conseguimos, pero conseguir un espacio en que la asociación esté en el propio hospital y sobre todo en el momento del diagnóstico, que suelen ser diagnósticos demoledores, esté como paraguas para frenar esa caída tan profunda que en ese momento es fundamental. En Beguisar, en Guipúzcoa, lo han conseguido ya desde hace años. El día que se pasa la consulta monográfica de distrofias, la asociación tiene un despacho allí y después de que el paciente ha visto a la doctora y le ha hecho el diagnóstico, todas las pruebas, pasa directamente a la asociación. Y el paciente no se va a su casa desolado pensando que no hay nadie que le pueda ayudar y que está solo con esa patología. Ya llega a su casa después de haber pasado por una asociación donde le han explicado todas las opciones que tiene, donde se ha sentido acompañado, reconfortado, y eso estamos viendo que funciona para los pacientes, pero también para los profesionales, porque es desolador tener que dar un diagnóstico tan duro y decirle a esa persona no puedo atenderte más porque tengo una lista de espera de pacientes infinita ahí fuera, ¿no? Y tienes que solucionar el caso en lo médico, pero no puedes aportar en lo social y en lo psicológico. Entonces yo creo que esa es una demanda que teníamos que insistir más porque a mí me parece muy necesaria. Así es. Complicado ahora para asociaciones que no estamos profesionalizados y en determinados hospitales es difícil. Tenemos una presencia virtual, por así decirlo, y hay médicos que sobre todo con determinados casos, sí que sabemos que dan nuestros datos. Incluso hay médicos que nos han llegado a comentar, que hemos hablado por algún motivo, ¿no?, de algún proyecto, acabo de dar vuestros datos esta mañana, espero que os llamen
Es decir, hay médicos que sí lo hacen, pero tener un espacio yo lo veo algo súper lejano. Sí conozco concretamente en La Paz que trabaja una asociación, pero bueno, es oncológica de Madrid, y ellos sí tienen allí espacio y hacen un trabajo increíble de, bueno, de sostén socio, de todo, social, psicológico, rehabilitación, de todo, pero es una asociación que lleva 35 años, que tiene, bueno, una situación profesional que no es la que tenemos nosotros, por ejemplo, personalmente haces de luz, porque somos padres, que estamos en nuestros trabajos, y vemos muy lejano el hecho, mirad, de que ya casi nos tenemos un poco de lucha para poder tener allí los folletos. Cada vez que vamos, pues vemos a ver si están, si no están, llevamos más, porque hay veces que desaparecen. Y bueno, y ya la experiencia del clínico, que estábamos medio representados allí, ¿no? Y eso también terminó, pues la verdad es que en Madrid a día de hoy, yo, quitando esta asociación que sí que está implantada en 5 hospitales y es muy fuerte y hace un trabajazo, y es oncológica, yo no conozco a ninguna asociación que esté ahora mismo de temas, vamos, de patologías visuales. En Barcelona, en el Sañón de Déu, sí que hay presencia de asociaciones, pero tampoco sé si exactamente allí. Y nosotros, bueno, tampoco estamos en situación. Ser asociación estatal conlleva sus pros y sus contras. Y, por En ejemplo, hoy cualquier caso, mañana hay algo en Valdebrón que podíamos participar, y claro, como no tenemos profesionales, no puede ir nadie mañana a Valdebrón, que estamos colaborando con ellos en la Comisión Oftalmológica y vamos a hacer una guía y demás, pero no tenemos a nadie para que vaya mañana a Valdebrón a la jornada del Día de la Visión. Entonces, en fin, hacemos lo que podemos, pero bueno, virtualmente estamos ahí presentes, que cualquiera que nos llama enseguida, nos llama un correo, nos llegan correos de otras patologías preguntándonos. Bueno, nos escriben trabajadores sociales, nos escriben profesores. Ayer hablé mismamente con una profesora experta en pedagogía terapéutica que se quiere especializar en visual. Y entonces tengo que hablar con ella porque va a hacer una programación, le tengo que dar información, es decir, nos llega mucha gente, pero físicamente pues no estamos. en cualquier caso, María, por ejemplo, yo creo que en casos como el vuestro, en que cuando hay un diagnóstico, cuando hay un tratamiento, como puede ser la cirugía, prácticamente en el momento del nacimiento, pero sí comentaste antes que es necesario la intervención de un profesional externo al hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo de importante es que este profesional experto realmente tenga garantías, porque bueno, alguna vez hemos podido comentar cómo no es lo mismo decir, vaya usted a una óptica y que la gradúen, a que llegue a una óptica que realmente conoce lo que tiene que graduar, ¿no? Es Entonces, muy determinante, muy claro, determinante. pero claro, es que ahí podemos estar jugándonos la vida de una persona, ¿no? Sí. Sobre todo porque de su déficit visual va a depender su capacidad también su rendimiento escolar, bueno, su plan de vida, ¿no? Y Si una catarata se opera pronto, se opera bien, pero no hay una corrección en el primer mes y medio después de operar, se pierden un montón de posibilidades, pero un montón de posibilidades. Entonces, seguimos insistiendo en que si los profesionales no saben, nos deriven para que nosotros les podamos decir. Nosotros no tenemos ningún interés en que las familias vayan a lugares concretos, porque son negocios privados, pero sí que sabemos dónde está la experiencia. Entonces, moralmente, yo siempre digo, moralmente os vamos a decir dónde están los mejores y los que están acumulando más experiencia ahora mismo, para que no deis vueltas. Garantizado que yendo a un especialista con experiencia va a ir todo perfecto, no lo tiene garantizado nadie, porque siempre hay complicaciones, siempre hay problemas, siempre adaptar unas lentes de contacto a un bebé es muy complicado, pero vemos las diferencias es que podemos constatar las diferencias ahora mismo hasta con cifras de niños unilaterales y bilaterales, operados a tiempo, operados bien, corregidos bien, que están en visiones bastante buenas, y niños que no han tenido todas estas cosas a favor, y vemos la diferencia. Ahora mismo, bueno, es que están ya prácticamente los estudios. Podemos hablar también de bilaterales, lo que pasa es que los bilaterales tienen más complejidades, pero tenemos unilaterales bien corregidos que están en visiones en el ojo malo, operado muy pronto, de 80, 70, 80, hasta 90% de visión.
cuando todavía hay hospitales que por no seguir, pues bueno, digamos el protocolo correcto y el protocolo que está funcionando, pues son niños que se quedan en un 5, 10, y en unilaterales, a ver, no va a determinar su vida, pero en bilaterales sí. Entonces, nosotros insistimos que ya que tenemos que ir a profesionales privados porque esto en los hospitales españoles no se hace, por lo menos Eso te iba a decir yo. Eso te iba a decir yo, María. ¿No hay experiencias dentro del Sistema Nacional de Salud, en los espacios públicos, no tienen acceso a los donde se materiales. incorpora? ¿No? No. Sant Joan de Déu serían los optometristas que tienen algo más de experiencia en la corrección, pero ellos pueden tomar medidas, pueden opinar sobre los materiales, pero no tienen los materiales, no pueden acceder a los materiales, no pueden, como por ejemplo se hace en Alemania o en el Reino Unido, que ese niño pase del óptico optometrista, pase a otra consulta en el que allí mismo se le va a colocar el material, y si ese material no está ajustado, se sube radio, se baja diámetro, se quitan dioptrías, se ponen dioptrías. En ningún hospital español se maneja ningún material de corrección optométrica. Sí que se ha intentado en cruces, pero hubo una experiencia hace un año y no salió bien por falta de experiencia. No por voluntad, sino por falta de experiencia. Y creo que se han dado pasos hacia atrás porque no estaban en posición de hacerlo, porque es un tema muy complejo y la gente que lleva trabajando a Fakia y lo hace bien, llevan 10 años, incluso 20 y 30 años. Entonces, de hoy para mañana no puedes ser un experto en la corrección de la faquia y en conocer los materiales, en conocer todo el protocolo que se sigue con el niño, desde la hipercorrección a ir bajando dioptrías, a ir viendo todos los problemas que pueda haber, los mejores resultados que hay ahora mismo con qué tipo de lentes. Entonces sí que hay algunos expertos a nivel nacional, están todos en el sector privado. Había visto yo por ahí a Sandra, que es nuestra secretaria, con la mano levantada, ahora no la veo. No la tiene levantada, pero está. Sí, sí, ¿Quién? perdonadme, buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Sandra. estás? Sí, es que quería intervenir antes porque también a nosotros desde Haces de Luz una cosa que nos preocupa mucho y que vemos que no o no sentimos es la transición a adultos. También. Ese margen ahí de niños, adolescentes a adultos, y es como volver a empezar de cero, volver a explicar todo, son ojos complicados, con patologías complicadas, y volver a empezar de cero otra vez. Y los chicos y las chicas en esas edades que también están complicados, algunos tienen la negación, y no hay nada que podamos nosotros tener una unidad de referencia o coordinación entre esos propios médicos de infantiles a adultos. Y nosotros ahí es lo que estamos también trabajando y luchando mucho, porque vemos que, claro, nuestros niños van creciendo, mi hija ya tiene 8 años, pero va a necesitar esa transición. Y ahí estamos perdidos. Y van a seguir siendo porque son pacientes para toda la vida, crónicos. Entonces, ahí se nos abre también volver a empezar a los padres, como decíais, otro duelo. Es muy complicado también esa situación. Porque sí que, como decía María, nosotros con los optometristas al final vamos a los 4 más o menos de referencia que sabemos que vamos a estar, conocen a nuestros hijos desde que han nacido, desde que tienen 1, 2, 3 meses, y se crea una relación que yo confío en ellos plenamente. Y si yo voy al hospital y, por ejemplo, y le gradúan y me dicen el optometrista, no, pero le voy a bajar media dioptría más porque así va a poder llegar más de agudeza o no sé qué. Confío plenamente en ellos. Pero cuando no hay esa transición ni esa valoración es muy complicado. Nosotros ahí Nosotros como asociación, Sí. la verdad, tenemos ya niños mayores, pero no hemos llegado al punto, es que creo que vamos a verlo dentro de poco. Y somos de adelantarnos, ¿no? Porque yo creo que si no te adelantas te da de cara a todo. Y sabemos que en las fichas de los CESUR está recogida la transición a adultos, pero a mí lo que está recogido no me sirve. Que tiene que haber un acuerdo, que tiene que haber un acuerdo entre gerencias, está tan sumamente vago. Sí, y el tema de la optometría también no hay nada concreto. Yo quiero imaginar que Sant Joan de Déu tendrá un acuerdo con, pues no sé, con Belvitge o con el Clínico de Barcelona o lo que sea. En Madrid no tenemos absolutamente ni idea. Nada. Es más, yo podría decir que hay algún adulto
vamos a ver, hay adultos que se han tenido que quedar en la sección infantil de determinado hospital porque no se pueden ir a ningún lugar. Pero claro, ¿qué va a ir pasando en los próximos años? No lo sabemos. La transición a adultos, aunque la recogen los CESUR, es tan teórica. Bueno, es como yo cuando comentaba un día en otra reunión, que el tema de la optometría en el CESUR de Catarata el requisito es, se necesitará un optometrista o enfermero. Pues no es lo mismo un optometrista que enfermero. Eso es. Entonces, esa vaguedad que a veces tienen las fichas CESUR, yo no la comparto. También mucha vaguedad con la experiencia de los médicos, en fin. Al final es un poco, venga, pues vamos a aflojar un poco porque al final sabemos que tiene que haber 2 hospitales de referencia porque al final están los cirujanos que lo operan. Y bueno, vamos a darles un poquito de margen para que tengan el CESUR y la gente pueda venir, que me parece bien, pero creo que si tenemos CESUR habría que irles exigiendo que nos vayamos pareciendo a un modelo, pues eso, más multidisciplinar y que haya un avance, ¿no? Que veamos un verdadero avance en cuanto a los profesionales dentro de los hospitales. No vemos mejoras, es decir, no hay una mejora sustancial en muchos años, ¿no? A nivel clínico, a nivel cirugía, sí. Y creemos que, bueno, que se está operando bien, pero luego todo lo demás que conlleva, no hay grandes mejoras. Por ejemplo, esto que comentaba Sandra, el tema de la transición de paciente pediátrico a adulto. Claro, por ejemplo, en distrofias de retina, que es lo que más conozco yo aquí en Asturias, ¿qué es lo que ocurre? Que la consulta de pediatría y la consulta de adultos es que está una puerta pegada a la otra. Entonces, a ver, lo que es la transición es tan sencilla como que pasas a la puerta de al lado y que entre la profesional que lleva las distrofias pediátricas y las distrofias de adultos es que el contacto es continuo y colaboran juntas, pues son 2 mujeres en este caso, están compartiendo casos todo el día, aunque una sea de adultos y otra de pediátricos. Claro. Y entonces en ese sentido, incluso yo conozco algún caso de la asociación que bueno, que estaba súper enamorado de de su oftalmóloga pediátrica y estuvo, ya eran 18 años y seguía viéndolo la doctora aunque su historia clínica ya era de adulto, ¿no? Porque bueno, también en las distrofias de retina también, pues es una visita al año, no, es un seguimiento, no había partido ninguna, pero él se encontraba súper a gusto porque con que lo viera la doctora, que era la doctora Paloma Rozas, que era la que lo había visto desde bebé, ¿no? Y en Claro, ese sentido yo Claro, creo que es más fácil. Pero claro, claro, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo lo aquí es que reconozco estamos con niños chicos ya mayorcitos que están en visitas cada 3 meses, incluso a claro. veces menos. Entonces claro, se va mucho. En Catarata, y Pero sí. por nosotros nos ejemplo, encontramos pero entre el propio profesional pediátrico, no hay comunicación, es decir, yo voy con una doctora que no es la que operó inicialmente a mi hija con una complicación y entre ellos no hablan. Entonces, ¿qué espero yo cuando yo vaya a adultos? Si ni entre los propios pediátricos uno está en cada despacho, en cada puerta, y eso así se ha convertido la paz, desgraciadamente. Pero es lo que es el sentimiento de muchas familias que tenemos hoy en día. Es decir, si yo veo que entre esto, cuando vaya a adultos, no saben que me leo un poco así por encima el informe y ala, ya está, venga, para adelante. ya. Es Bueno, complicado. es complicado. Sí. Por eso, Evidentemente, de la bueno, importancia adelante, de la Joaquín, experiencia, adelante. Sí. hablaba yo de la importancia de la experiencia del paciente. O sea, que tengamos un histórico que se sepa desde el primer día que has entrado hasta el último día. Y ese informe que esté basado en la propia experiencia del paciente. Lo que ha pasado ante una operación, si ha mejorado, si no ha mejorado. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, un documento, una historia clínica, pero perfectamente escrita. Eso es importantísimo. Sí. A Que ver, caiga en manos de quien caiga, sepa leerla. ya, yo he visto algunos protocolos pero claro, siempre que haya
no sé si habéis oído hablar de estos documentos que te hacen rellenar cuando tienes una hospitalización y cuando tengas cualquier tipo de intervención. Lo que Ujú. llaman los PRON los PRON y los PREN, o siempre me hago un Sí, lío. he oído hablar, Sí. sí, he oído hablar. En teoría ahí se recoge la experiencia del paciente, antes, durante y después del acto quirúrgico, ¿no? Y se supone que ahí también se evalúa no solo la mejoría, sino también la percepción de su propia salud, y no solamente a nivel ocular, sino también lo que decía un poco Joaquín, ¿no? De cómo también anímicamente o cómo psicológicamente también te ha resultado ese paso, ¿no? Evidentemente el tema de los protocolos es que, claro, es que esto es un mundo, y si encima, como dice María, estamos utilizando protocolos desfasados, que eso es lo que a mí más me duele oírte, María. ¿Cómo puede Sí. ser que se estén utilizando protocolos desfasados? Mira, me contaba el caso, bueno, en catarata congénita a los bebés, a ver, se personaliza, pero a los bebés menores de 1 año ahora raro es el caso que se inserta una lente intraocular porque está constatado que da complicaciones. Si el bebé es operado más tarde, por motivos X, se plantea, pero cuando son pequeños no. Y vamos, antes de los 6 meses, en ningún gran hospital se le da por una lente intraocular. Y hace poco nos llegaba un caso de una familia de una provincia que querían operar y que les ofrecían operar insertando lente intraocular sí o sí. La madre leyó un poco, nos encontró, les explicamos pros y contras, les dimos opciones y al final se derivaron a la provincia más cercana y en este caso, pues evidentemente no convenía ponérsela y no se la pusieron y la madre me decía, es que si llego a ponérsela, a operarla en este hospital y a ponérsela porque me dijeron que la ponían sí o sí, que no concebían hacer una operación de catarata congénita a una niña de 4 meses sin ponerle la lente intraocular. Y como estamos rodeados de bebés que no se la han puesto y que así está funcionando bien, supongo que si no lo hacen es que está funcionando bien, ¿no? Y porque ponerle una lente de adulto a un bebé con la graduación que tendrá de adulto sin saber, con 4 meses no tiene el menor sentido. En España hay una serie de lentes de contacto y de materiales lo suficientemente variados como para que cada niño o casi cada niño, vamos a poner que no todos, pero vamos a poner que un 95% pueden llevar unas lentes de contacto de diferentes materiales y que suplan a esa lente intraocular que hubieran puesto dentro, ¿no? Todavía hay médicos que dicen, no, es que lentes no, yo pongo lío, lentes no, que dan muchas infecciones. Son una serie de mitos que no entendemos porque es que tenemos incluso padres en la asociación que tienen 35 o 40 años y que han llevado lentes de contacto. O sea, que no sé, no sabemos muy bien. Evidentemente no son oftalmólogos pediátricos, tampoco lo hago como una crítica al oftalmólogo que no está especializado. Creo que si no están especializados deben derivar. Deben derivar y si no es al CESUR, pues al hospital de la comunidad autónoma donde más se opere, que suele haber uno, salvo algunas comunidades que no se opera en general, suele haber alguno. Entonces, seguimos viendo que hay veces que no se deriva y la familia se deriva porque se informa. Yeah. Bueno, por eso siempre decimos la importancia de que existan asociaciones como Haces de Luz, como AGAP, como Acción Visión en España, como Beguisare y Vizcaya, que hay con Arancha, o como es Retina en la que yo estoy aquí en Asturias, para que, bueno, toda esta experiencia que vamos acumulando, toda esta experiencia del paciente, todo este trabajo, todo este conocimiento, pues lo pongamos al servicio de las personas y de las familias, ¿no? Porque lo que dicen nuestros estatutos, somos asociaciones de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, que ese es un poco el leitmotiv de nuestras asociaciones, ¿no? Bueno, el Sistema Nacional de Salud tendría que aprovechar este capital humano, este esfuerzo que hacemos por parte de las entidades y que muchas veces, la mayoría de las veces, no es suficientemente reconocido, ¿eh? Sobre todo cuando ocurre como hospitales en los que estábamos presentes y se decide directamente expulsarnos, ¿no? Cuando estamos muy cerquita de los oftalmólogos trabajando muchas veces codo a codo, ¿no? Pero por eso quiero insistir en la necesidad bueno, de que sigamos trabajando, de que sigamos acumulando este conocimiento, que lo sigamos compartiendo y que sigamos apoyando a las familias y a las personas afectadas en España para mejorar
este Sistema Nacional de Salud, que es lo que ya en el 2009, ¿no? La Organización Mundial de la Salud promovió bueno, que todas estas patologías visuales que producen baja visión tienen que ser atendidas por los sistemas nacionales de salud de una manera multidisciplinar, con un abordaje lo más amplio posible y donde los pacientes también tenemos que tener nuestra propia voz y nuestra propia capacidad bueno, de sentirnos responsables con los profesionales y con el sistema de nuestra salud y la de nuestros hijos y nuestras hijas. Bien, ya son las 7 de la tarde. Yo creo que es buena hora para cerrar esta mesa de debate sobre la situación en España de lo que es la atención sociosanitaria, la atención sanitaria de las patologías visuales. Y bueno, no sé si alguno de vosotros, para acabar, queréis algún mensaje final, y si no, pues lo dejamos aquí. Que, bueno, como sabéis, esta sesión se está grabando y la tendremos también a disposición de todo Internet en el canal de YouTube de Acción Visión España. Hombre, yo como conocedores diría que el Sistema Nacional de Salud tiene que velar por la mejor vida visual del paciente. María, no sé si quiere un mensaje final. No te he oído, se me ha ido la voz de Joaquín justo cuando estaba hablando. Joaquín, repite, por favor. Sí, que te decía que el Sistema Nacional de Salud tiene que velar por la mejor vida visual del paciente. Sí. Sí, y realmente solamente el Sistema Nacional de Salud solo atiende la parte clínica, todo lo demás no lo atiende, son conscientes de las carencias. Yo pienso que el Ministerio de Sanidad es bastante consciente de los problemas, ¿no? Y siempre está abierto y siempre dicen que les contemos los problemas que hay, los problemas con la atención, los problemas con las derivaciones. Yo creo que cuando un paciente coge las riendas, ¿no?, de la patología, ya sea de la propia o de la de su familiar, empiezas a tomar decisiones y empiezas a moverte y empiezan las cosas a mejorar, aunque no pueda mejorar lo clínico, pero mejoran cosas de alrededor. Entonces yo creo que esa mejora hace que en general la situación de la familia no sea tan mala. Entonces hay que coger las riendas. El paciente tiene que ser activo. No nos queda otra que seguir, pues eso, como dicen en FEDER, empoderados. O sea, sin duda. Es que no nos queda más remedio. No podemos dejar que la situación nos lleve sin nosotros coger el timón, porque es que si no vamos a ir a mejor, desde luego. Y los avances son muy lentos, pero en fin. No sé si está por ahí Arantxa y si quiere también dar un último mensaje. Arantxa. Nada, yo simplemente comentar un poco lo que se está diciendo, repetirme, es que yo creo que se ha dicho todo, ¿no? Me ha encantado la frase de Joaquín de recetar medicación, también asociación, y yo desde aquí, pues eso, pediría a los profesionales de cada una de las patologías visuales que remitan a sus pacientes a la asociación, porque todo el soporte social, legal, educativo, psicológico lo van a obtener allí. Pues muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a las personas que se han conectado a esta sesión online con motivo del Día Mundial de la Visión en el año 2023 que organiza la Asociación Acción Visión España. Como siempre, pues un placer y seguimos trabajando, que tenemos mucho por delante, como hemos constatado aquí. Y por supuesto, pues Acción Visión España seguirá trabajando para que esto vaya mejorando en la medida de lo posible. Venga, gracias y hasta la próxima a todos y a todas. Gracias. Hasta luego, gracias a todos, gracias Andrés.